Bueno, cuando llega la Navidad, muchos de nosotros vamos pensando en el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas es el que más detalles nos da acerca del nacimiento del Señor Jesús. Lucas es el que se dedicó a relatar pormenorizadamente lo de los pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y que repentinamente y que una luz y que la luz corría y que qué es esto que ha acontecido y vayamos a Belén y que llegaron al pesebre y que es Lucas. Lucas es el que nos contó del ángel Gabriel que vino a verla a la Virgen y le dijo: salve, muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Lucas es el que nos deja el relato de cuando los ángeles irrumpieron aquella noche y salieron cantando: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y también es Lucas el que nos cuenta acerca de los magos que venían del oriente y llegaron con oro, incienso y mirra para ofrendarle al Señor Jesús. De modo que me gustaba esta mañana invitarte a que leamos juntos el comienzo del Evangelio de Lucas. Es el capítulo 1 y el verso 1, ahí empieza el Evangelio. Como ven, estoy muy iluminado esta mañana. Y ahí va Lucas escribiendo y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Y ahí continúa Lucas introduciéndose en la historia del nacimiento de Juan el Bautista y qué pasó con el papá Zacarías, al cual el ángel vino a decirle que iba a tener un hijo que le llamaría Juan y que Juan sería el que abriría el camino para la llegada del próximo Mesías, que también el ángel le anunció a la Virgen María. Pero resulta interesante recorrer por qué Lucas escribió, para qué escribió Lucas, por qué escribió. Y los 4 versículos que acabamos de leer nos ponen delante de una persona que dice: me pareció a mí, después de haber vivido lo que hemos recibido de cosas que han acontecido ciertísimas, me pareció bien a mí. Acá se pone él como primera persona. Es la única vez en todo el Evangelio que Lucas habla de esta manera. Lo hace otra vez cuando arranca los Hechos de los Apóstoles, que también lo escribió Lucas. Son 2. El libro de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles son 2 trabajos que hizo Lucas. Y a los 2 tienen un comienzo similar. Es el evangelista que se pone delante y dice: mire, hubo otros que intentaron hacer la recopilación de lo que pasó, y cuando dice otros está inocultablemente refiriéndose a Mateo y a Marcos, que hicieron el trabajo de los evangelistas. Juan todavía no había escrito, de modo que Lucas dice: a mí también me pareció necesario hacer una recopilación, y dice cosas muy interesantes acerca de las Escrituras. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio
lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, ahí está Lucas en primera persona, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas y escribírtelas por orden, y se las escribe a alguien, una persona muy ignota, no conocida, Teófilo. Teófilo debe ser un amigo de Juan, un amigo de Lucas, puede ser un discípulo de Lucas. Es probable que se trate de un funcionario del Imperio Romano, porque lo llama excelentísimo. Es probable que se trate de un funcionario o de una persona en poder o un acaudalado propio del Imperio Romano. La palabra excelentísimo como pronombre, así como para titular a alguien, era usada en aquel tiempo. Usted se va a acordar que el apóstol Pablo se encontró frente al excelentísimo Félix y también se encontró en otra oportunidad frente al excelentísimo Festo, que fue el que le dijo: por poco me persuades a ser cristiano, a Pablo. De modo que la palabra excelentísimo era de uso corriente, aplicable a personas en lugares de poder, en lugares de eminencia o reconocidas, personas... Bueno, lo cierto es que Lucas le dedica el trabajo. Dice: mira, me pareció dedicarte el trabajo. Y las Escrituras nos ponen delante de Lucas, que está escribiendo, que es una persona que está ahí, que es Lucas. ¿Se acuerdan? Lucas es el apóstol. Lucas, que estuvo con el apóstol Pablo en el equipo misionero, es un asociado del apóstol Pablo, caminó con el apóstol Pablo, lo vio a Pablo en sus viajes misioneros, es testigo presencial de cuando Pablo fue azotado una vez, y cuando fue azotado una segunda vez, y cuando fue azotado una tercera vez, y cuando fue preso. Y Lucas era parte de la comitiva mínima del apóstol Pablo. Lucas sabía bien las consecuencias que traía el seguir a Cristo, lo había visto al apóstol, y había visto cómo el apóstol había fundado una comunidad cristiana y cómo había abordado un problema en una comunidad. Lucas estaba ahí con él. Y ahora se dedicó a recopilar información acerca de la obra del Señor Jesús. Está en el año 60 más o menos, hace 30 años que el Señor Jesús ascendió. Estoy hablando en términos gruesos. Pueden ser 25, 28 años, pero ya pasó buen tiempo cuando Lucas escribe. Y lo que le dice a Teófilo es: mirá, me dediqué a recopilar, y a no solamente recopilar información ciertísima, sino que la puse por orden, la clasifiqué. Y ahora que lo tengo hecho el trabajo, te lo quiero encomendar a vos, Teófilo. Quiero ponerlo como si fuera una dedicatoria, y te dedico el trabajo. Es como que Lucas hubiera dicho: te lo quiero dedicar, Sergio, porque Teófilo es Sergio, Teófilo es Diego, Teófilo es Claudia, Teófilo soy yo. Excelentísimo. Bueno, es una palabra que no usamos en estos días pero el apóstol Lucas, Lucas dedicó este trabajo a alguien que había aprendido, y dice ahí
al final del capítulo 4, del versículo 4, dice, para que conozcas bien la verdad, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es inocultable que Teófilo tenía un conocimiento de la predicación cristiana, pero Lucas quería afirmarlo a Teófilo. Y le dice, mira, yo escribo todo esto para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tenés una instrucción, Teófilo, pero yo te escribo esto para que conozcas la verdad de las cosas, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Podría decir, para que conozcas las cosas en las cuales has sido instruido, pero Lucas no estaba enfocándose en las cosas que lo instruyeron a Teófilo, sino que está enfocándose en la verdad de las cosas que lo instruyeron a Teófilo. Está queriendo ir al fondo de las cosas, está queriendo ir a los fundamentos de las cosas, está queriendo ir a las garantías de las cosas que instruyeron a Teófilo. Usted sabe que hay muchas personas que escuchan cosas cristianas y tienen en su mente cosas cristianas, ideas, un cúmulo de ideas, que son ideas, y tienen una idea, y uno a veces habla con una persona, que puede ser un Teófilo, que tiene una idea, y si la conversación hubiera arrancado para este otro lado, no hubiera aplicado esta idea, sino que hubiera aplicado esta otra idea a la conversación. Y hubiera hablado largamente a través de esta idea, que es distinta a esta otra idea que hubiera usado si la conversación hubiera derivado para acá. Pero si en cualquier momento la conversación gira para este lado, tiene otra idea para aplicar al asunto. Y si por cualquier razón la vida lo pusiera a este Teófilo frente a un viento de la adversidad, los vientos de la adversidad pueden borrar todas esas ideas, como si fueran nubes llevadas por un viento, se las saca todas esas y aparecen otras ideas que son aplicables a la circunstancia que apareció de súbito a consecuencia de la adversidad que no esperaba. Teófilo. Lucas evidentemente estaba trabajando con él y dice, yo, Teófilo, estoy queriendo que puedas derivar de estas ideas tipo nubecita a una montaña, a una roca. Que puedas derivar de una idea tipo nubecita a la verdad de las cosas. La verdad de las cosas, tal cual Lucas lo explica acá, quiere decir lo inmutable de la palabra de Dios, lo seguro de la palabra de Dios, lo que no cambia, lo que siempre es pertinente, lo que no pierde su lugar, lo que no pierde su calidad, lo que no pierde su pertinencia a la vida diaria de las personas. Te recopilé los datos para que puedas entender cuál es el fundamento de las cosas que has sido instruido. ¿Dónde se basa lo que no cambia nunca, lo que es igual hoy, ayer y por los siglos, lo que es permanente, lo que es inmutable del carácter de Dios, lo que es siempre será y siempre fue? Donde encuentres anclajes, donde encuentres fundamento de las cosas. Bueno, es inocultable que Lucas tenía una buena actitud para con Teófilo y que estaba deseando que la fe de Teófilo se fortaleciera y que su fe dejara de
flotar en circunstancias o en ideas. Usted sabe que estoy hablándole de ideas, pero del mismo modo hoy en día en el campo de la teología usted se va a encontrar con una persona que se llama hermana en la fe y tiene una manera de mirar que usted la escucha hablar y dice, pero esto. Y esa misma persona dentro de 10 días o dentro de 2 años le puede predicar otra cosa. Y esa misma persona dentro de 5 años más le puede predicar otra cosa. Teófilo, estoy queriendo que puedas encontrar un anclaje para la verdad, un anclaje en la verdad. Lo leemos de vuelta, como dice, para no salirnos del texto. Dice, para que conozcas bien que la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, para que conozcas exhaustivamente, que conozcas bien, que te empapes, que te enteres de que la verdad, ante la verdad nos sometemos a la verdad. Y cualquiera que no entienda que necesita someterse frente a la verdad, va a ser aplastado por la verdad. Porque la verdad es otra distinta a Teófilo, es otra distinta a Lucas, es otra distinta a mí y es otra distinta a cada una de las personas que caminamos este mundo. La verdad, las Escrituras nos llaman a atesorar la verdad. Es un bien para ser atesorado y cualquiera que haya encontrado la verdad en cualquier ámbito de la vida, más vale que la cuide, que la proteja, que la valore, que la tenga por alta estima. Las Escrituras nos llaman a amar la verdad y a meditar en ella. Bueno, aquí lo tenemos a Lucas introduciéndose en la redacción de este Evangelio inspirado por el Espíritu Santo y presentándose personalmente y dedicándoselo a una persona que está ahí, que a todo lector sano de las Escrituras le da claramente evidencia de que está frente a una persona con pantalones que está ahí adelante, que es un mortal más, que está ahí, y Lucas es un otro instrumento del Espíritu del Señor para la redacción, que será inspirada por el Espíritu de Dios para nuestro provecho, para que sepamos bien la verdad, para que no estemos fluctuando, para que no andemos como niños cambiando de aquí para allá, para que nuestro ánimo se acomode, para que nuestro carácter se asiente, para que nuestras convicciones crezcan, para que nuestra capacidad de soportar la adversidad se fortalezca y para que nuestro gozo en el conocimiento del Señor abunde más y más, para que nuestro gozo en la verdad sea cada vez más abundante. Dios nos pone a disposición la verdad para nuestro provecho, para nuestra edificación, para la construcción de nuestro carácter y para la construcción de nuestras relaciones en la verdad, para aprender a construir nuestro vínculo con nuestra esposa en la verdad. Cualquiera dice, pero yo con mi esposa vivo en la verdad. Error. Si usted no se propone voluntariamente vivir en la verdad, momento tras momento, todos los días, usted va a tener ruido. Hay personas que subestiman esto que estamos hablando. Y no, vivir en la verdad es una elección voluntaria, diaria, de vivir en la verdad y de amar la verdad y valorar todo como basura con tal de preservar la verdad y guardar y dejar todo lo otro con tal de cuidar el tesoro extraordinario que Dios nos ha puesto al alcance, la verdad.
Bueno, estoy por terminar ya esta introducción y quiero decir que por la verdad se muere. En los tiempos donde el apóstol, donde se está redactando esta carta, era en vivo y en directo la muerte, por la verdad. Y en el tiempo donde nuestros hermanos de hoy están viviendo días en regímenes políticos agresivos contra la verdad, hoy se supone morir por la verdad. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de un capitalismo que nos ignora y entonces trae consigo una gran debilidad y subestimación a lo que supone la verdad. Nosotros subestimamos la verdad y una persona no ve como en el capitalismo del siglo XXI, no ve como relevante que se hable acerca de preservar la verdad hasta que se entera que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y la única regla, la única puerta por la cual vamos a cruzar es por la puerta de la verdad. La única medida que vamos a cruzar es la medida de la verdad. Y el que fue fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y la única medida de la verdad que cruza la experiencia humana no se trata de cuánto canté al Señor, de cuánto serví a Dios, de cuánto ofrendé para el Señor o cuánto hice para mi esposa, cuánto me esforcé por mis hijos. Lo único que pesa en el final de la vida humana es qué hice con la verdad, cuál fue mi actitud frente a la verdad. Porque a la verdad se la ama, se la abraza, a la verdad se la acepta, se la toma, se la recibe, se la defiende, se la predica, o a la verdad se la rechaza. A la verdad se la rechaza, porque es lindo que nos acordemos que un poquito de veneno en el agua es una gota de estricnina. Un poquito de veneno en el agua Bueno, ya nos hemos ubicado en el tema y nos hemos puesto todos bien solemnes y que sea enaltecido el nombre del Señor, estamos en su presencia. Es su palabra la que ha de ser expuesta y es su palabra, es su espíritu el que nos ayuda a entender que no estamos en medio de una comunidad de fe abriendo la Escritura para ser entretenidos. Dígame que no, no estamos para ser entretenidos, sino que estamos para ser instruidos en la palabra del Señor. Y que su palabra abra nuestro entendimiento para que podamos comprender el poder de la verdad, que es fundamento para nuestra fe, es fundamento para nuestra relación con Dios, pero la verdad es el fundamento para mi relación con mí mismo, es el fundamento de la relación que yo mantengo con mi alma. Necesito hablar conmigo en base a la verdad. Necesito hablar conmigo en base a la verdad. Y necesito tener una relación conmigo que se fundamente en la verdad. Bendice alma mía, decía el salmista. Él se hablaba a sí mismo. Y no te olvides, en base a la verdad, la verdad. ¿Cuántas mamás están engañando a sus hijos hoy? ¿Cuántas mamás están diciéndole cosas que son mentiras a los ojos de la palabra de Dios? Se la reiteran a sus hijos. ¿Cuántos padres están adulando, engañando a sus hijos? ¿Cuántos estamos diciéndonos cosas que no son la verdad? Que no son la verdad, son casi la verdad. Y a la hora de presentar a Cristo,
Y a la hora de presentar a Dios, y a la hora de presentar al pecado, y a la hora de presentar la fe, lo cierto es que Lucas escribe diciendo, mira, me pareció necesario hacer una recopilación de hechos que fueron ciertísimos. Y quiero concluir diciendo que cuando Lucas escribe, va a escribir cosas sobrenaturales una tras otra. Lucas ahora arranca y de arranque nomás comienza escribiendo que Zacarías estaba en el templo ministrando como sacerdote porque era el turno. Y de pronto una mañana, cuando estaba en el templo, se le puso a la derecha. Lucas dice así, dice que a la derecha se le puso un ángel. No dice que se le apareció un ángel, no, dice que se le apareció a la derecha. Con el propósito de que todo lector se arrodille delante de la majestad de que Dios que todo lo sabe y que puede dar detalles 30, 40 años más adelante de que el ángel fue, a ver si tenés claro, a la derecha. ¿Qué importa si fue a la derecha o a la izquierda? Lo dejo para la eternidad. Solo que humilla mi saber. A mí me golpea en el medio de mi supuesta inteligencia. Que las escrituras ponen detalle y dice, ¿y qué más dice? Dice que se le apareció, ¿quién? Un ángel. ¿Qué hacía? Hablaba con Zacarías. Bueno, acá ya tenemos tema para poder hacer de esto un hecho místico, milagroso. Ya tenemos mercadería suficiente, materia prima, insumos, para transformar este episodio en un episodio mágico. Pero eso no es la verdad. La verdad es que Lucas está hablando con Teófilo y le está diciendo con toda la naturalidad del mundo que Zacarías era el sumo sacerdote, en el momento estaba trabajando en el templo y el ángel vino y habló con él. De modo que para Lucas la venida del ángel es un hecho como necesita que sea para vos y para mí. Porque las escrituras nos ponen delante del mundo sobrenatural que no es magia. El mundo sobrenatural está ahí. Y nosotros tenemos que abandonar todas las ideas supersticiosas acerca de la fe y dejar la superstición para los paganos y venir a las escrituras a inclinarnos delante del Dios vivo y verdadero que nos ha abierto la cabeza para que podamos entender y ver el reino de los cielos, que es inocultablemente sobrenatural. El ángel habló con Zacarías, le dijo que su hijo se iba a llamar Juan, que Dios había escuchado las oraciones de él y de su esposa, que por años habían estado clamando por un hijo y que no había llegado, y que le iba a llegar. Y Juan dijo, no, pero ¿cómo va a ser esto si yo soy viejo ya, mi esposa es mayor? Ya está. Y el ángel le dijo, mira, tu hijo va a nacer, pero a consecuencia de tu incredulidad, Zacarías, vos te vas a quedar mudo. El plan de Dios se va a cumplir igual a pesar de tu fe. Dios va a cumplir un plan. Y tu hijo va a abrir puertas para el próximo que va a venir. Al ratito, Lucas le está escribiendo a Teófilo acerca de el mismo ángel que ahora se le aparece a la Virgen. Y dice que la Virgen estaba en una determinada circunstancia en su casa y el ángel no fue al templo, ahora fue a la casa. Y no habló con el papá de la casa, sino que habló con la mamá. Y el ángel tuvo con María un diálogo muy natural. Fue un diálogo muy racional. ¿Pero quién era el ángel? ¿Cómo racional? Sí. ¿Era racional o era el ángel? No, era el ángel hablando
lenguaje racional, sí. Porque María no se salió corriendo, ni salió disparando. No, habló, entabló el diálogo y entendió lo que le decía, sí. Y el ángel hablaba cosas que eran pertinentes a María, sí. Y María entendió que estaba frente a un hecho que la trascendía, sí. ¿Pero cómo? ¿No es? Lucas está hablando con Teófilo. No es magia. No es magia. Está pasando lo que tiene que pasar. Está pasando lo natural. Está Dios en acción. Y Lucas se ocupa de mostrarle a Teófilo como primer anclaje para su fe la presencia de un Dios soberano que tiene en la mano la conducción de lo que pasa. Y Lucas le dice a Teófilo, Teófilo, no son ideas sueltas, es Dios. Anclate ahí. Al primero le dijo, le llamará su nombre Juan, y Juan va a ser bla, 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 bla. Y a la mamá le dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios, es Dios. ¿Qué hay detrás de las cosas en las cuales has sido instruido, Teófilo? ¿Qué hay detrás? Detrás de las cosas que has instruido está la persona de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el soberano Dios que tiene un carácter y que está en plena actividad. Si tenías alguna duda, Teófilo, en tus idas y vueltas de la vida diaria, te escribí, te organicé lo que pasó ciertísimamente entre nosotros, te lo puse por orden para que tu fe no sea una burbuja acá, otra cosa acá, y si me conviene digo esto, y cuando me pasa algo salgo corriendo a agarrar esta otra verdad, y me acordé de este versículo, y me acordé de este otro, y me acordé lo que una vez dijo el pastor, y me acordé de lo que leí el otro día en un libro, porque de esa manera es muy difícil desarrollar una vida cristiana. Es muy difícil mantenernos abrazados a la verdad, amar la verdad, consolidarnos en la verdad, transformarnos en gente que respira la verdad y convida la verdad y vive en la verdad. El primer anclaje que Lucas le dio a Teófilo, sin duda, es la persona de Dios. La segunda cosa que apareció rápido en la lectura del Evangelio de Lucas es la persona del Señor Jesús. Porque a Zacarías, Lucas le dice, mira, vas a tener un hijito y el hijito se va a llamar Juan. Pero Juan no es la persona. El elegido no es Juan. Detrás de Juan viene otro. Juan va a abrir camino para el otro. Y Lucas se ocupa de mostrar la plena actividad del cielo enfocada a la llegada del Señor Jesús al mundo. Lo que Lucas hace en pocos capítulos, mostrándole a Teófilo cómo Dios obró para que la humanización de Cristo, para que llegara el Señor Jesús. Y cómo se produjo, dice, yo te voy a dar en detalles. Sin duda que Lucas entra en el detalle de lo que pasó y nos ofrece para nuestro provecho el detalle del acuerdo que Lucas cerró con la Virgen, que el ángel cerró con la Virgen en la casa. La Virgen pondría su humanidad. Dios, por medio del Espíritu Santo, pondría su celestialidad. Nacería un santo ser que nacerá. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Nacía un totalmente hombre, hijo de María. Nacería un totalmente Dios, Hijo del Espíritu Santo. Es Hijo de María, es Hijo del Espíritu Santo, es
Jesús. Jesús, Teófilo, a la hora de anclar tu fe, es imprescindible que tomes en cuenta que se trata de un hecho irrepetible en la historia humana. Jesús. Jesús es hijo de María por su aporte inocultable y es hijo del Espíritu Santo porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y cuando el ángel está diciéndole el nombre, también Lucas no lo menciona, fíjese, Lucas no menciona esto, pero por el otro evangelio sabemos que el ángel Gabriel le dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De modo que ya hemos repasado dos anclajes. El primero es la persona de Dios. La segunda es la persona de Jesús. Jesús. Cuando el apóstol Pablo enfoca en el nacimiento del Señor Jesús, dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Es Dios que ha sido manifestado en carne. Y Lucas le dice a Teófilo, le dedica a Teófilo el escrito por el cual le muestra como si fuera un microscopio que se mete dentro de la casa de María y puede meter un grabador ahí para traernos la crónica de lo que pasó. Y la conversación que hubo y el acuerdo que hubo. Así como en el caso de Zacarías se nos deja constancia de que Zacarías no creyó, en el caso de María se nos deja constancia que María dijo, acá está tu sierva, acá estoy, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Un pleno consentimiento. Un pleno consentimiento. En el caso de Zacarías hubo incredulidad que fue seguida de mudez. Serás mudo. El relato de Lucas, que te lo dejo para que lo leas en la semana en casa, dice que cuando la familia decía, ¿qué nombre le vamos a poner? ¿Qué nombre le vamos a poner? Zacarías estaba desesperado por decirle, porque él sabía qué nombre iba a poner. Porque el ángel le había dicho el nombre, pero no tenía cómo. Le dieron una pizarra para escribir y escribió Juan. Oh, se sorprendieron todos de que Zacarías tenía el nombre, porque se lo dio el ángel. Y luego se largó a hablar. María también se largó a hablar. Y cuando María se larga a hablar, lo que hace María es abrir el corazón y del cofre de su corazón sale belleza en relación a la magnificencia de Dios. Oh, seré una mujer bienaventurada por todos los siglos y las edades. Me van a reconocer y recordar como bienaventurada, pero bendito sea el Dios eterno. Ancla tu fe en la persona de Dios. No mantengas tus ideas atadas con alfileres o con broches de la ropa, porque cuando venga una tormenta, los broches de la ropa se los llevan todo. Ancla tu fe en la persona inconmensurable e inconmensurable que no cambia, la persona de Dios. Teófilo, acordate que Jesús es hijo de María, es Hijo del Espíritu Santo. Hay una tercera cuestión que aparece rápidamente en el relato, en el escrito de Lucas, y es el asunto de la salvación.
la venida de Jesucristo, el Señor Jesús no vino a sanar los enfermos. El Señor Jesús no vino a sanar los enfermos. Tampoco vino a liberar endemoniados. Es de suyo que el poder inmanente del Señor Jesús producía expresiones extraordinarias que quienes estaban al lado de él vivían diariamente a los altos por las expresiones de poder que el Señor Jesús hacía naturalmente. A mí me gusta pensar que los discípulos cuando se lavaban los dientes cada mañana estaban en el baño, uno al lado del otro, uno en la bacha de la derecha y el otro en la bacha de la izquierda, lavándose los dientes. Decían, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Porque ayer el Señor Jesús se paró delante de la tempestad y dijo, y la tempestad se paró. Y le dijo al otro que tome tu lecho y vete a tu casa, y el fulano tomó su lecho y se fue a la casa. Se encontró con el muchacho que estaba ciego, le hizo así en los ojos, andá, lavate y arriba. ¿Qué va a pasar hoy? Y anteanoche y anteayer, el día que alimentó a los 5.000, yo no me lo podía creer, pero eran 5 panes y 2 peces, pero el Señor agarró y pasó lo que tenía que pasar. Era el Hijo del Dios viviente, morando entre los humanos. ¿Qué otra cosa va a pasar? Legión salía del cementerio rompiendo los grilletes. Legión salió por la cantidad de demonios que tenía encima. Y de adentro de Legión, Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo, que el Señor Jesús se puso nervioso reprendiendo a los demonios. No, nos das permiso para que nos vayamos a los puercos. Y el Señor los autorizó, pero es una relación de poder incomparable, inconmensurable. Es una relación de poder que nos llama a arrodillarnos delante de la majestad de quien todo lo sabe todo el tiempo, de quien todo lo puede, de quien es el creador del universo, quien hizo todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas hasta el día de hoy. Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otro tiempo por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Jesús, el Señor Jesús. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que buscó una mujer, y le dijo, mira, hace falta tu intervención, porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. Jesús vino a buscar y a salvar a un tipo como yo. Jesús vino a buscarte y a salvarte. Cuando Lucas habla con Teófilo, le dice, Teófilo, ancla tu fe en las últimas razones de la vida diaria. Y la última razón de la vida diaria es que necesitamos un Salvador, que la raza humana, los humanos necesitamos ser salvos, que necesitamos ser persistentes y permanentemente salvos. Necesitamos continuar siendo salvos. Necesitamos vivir a salvo. Y finalmente, Lucas le dejó a Teófilo un cuarto anclaje. Y el cuarto anclaje que le dejó es la fe. Le dijo, mira, por razones que no vamos a enterar en la eternidad, Lucas eligió como para hacer explícita la verdad, comparar la historia de Juan el Bautista con la historia del Señor Jesús. Y en la historia de Juan el Bautista, al humano
le tocó una devolución de fe. El lugar, la silla que le quedó al hombre es la fe. Dios actuaba y el humano respondía. Dios movía en su iniciativa soberana y al humano le toca contestar. Pues a Lucas le pareció bien y al Espíritu Santo le pareció bien dejarnos para nuestro provecho la devolución que ofreció Zacarías cuando se enteró el plan que Dios tenía. Cuando Zacarías se enteró el plan que Dios tenía, lo que hizo fue subestimarlo. Lo relativizó. Lo filtró por sus circunstancias. Leyó la riqueza de Dios con su bolsillo. Leyó la grandeza de Dios con su cabeza. Leyó el inconmensurable propósito eterno de Dios con sus intenciones. Midió con su medida lo inconmensurable de Dios. Su fe no se puso en marcha. Sus brazos no se extendieron a recibir lo que la gracia le daba. La gracia le daba, pero sus brazos se encogieron. No pudo, no quiso. Y la contracara que Lucas ofrece es María. María está otra vez delante de la providencia de Dios, que le dice: yo he preparado un camino y tengo un plan y estoy decidido a llevarlo adelante. Y María, cuando escucha, tiene plena conciencia de que el plan le va a traer problemas de todos colores, pero frente a lo inconmensurable del propósito y frente a la garantía de quien habla y del carácter de quien propone, María se ubica en la posición de la fe, en la fe que salva, en la fe que bendice, en la fe que abre la puerta de la mano de Dios. Y María lo que hace es someterse. Se sometió a la verdad. Que se haga conforme a tu palabra. Ahora, esta mañana estamos aquí y cada uno que está escuchando la palabra de Dios se da cuenta que Dios tiene un plan. Y se da cuenta que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos y que Dios no ha cambiado. Y también se entera de que Dios en su inmutable misericordia ha elegido enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Se entera que ese nacido de la Virgen vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Vino a morir en la cruz. Hoy, en este momento de la historia, miramos la cruz como un hecho consumado. Nos enteramos de que el Señor Jesús ha sido efectivamente crucificado para nuestra justificación. El peso de nuestras maldades han sido cargados sobre Él para que su justicia y la justicia que Él alcanzó mediante su muerte sean aplicados a nuestra propia vida. Ese es el plan de Dios. Dios quiere imputar sobre nosotros el perdón que Dios nos da por medio de la obra de Jesucristo. Ese es el plan. Como Zacarías o como María, estamos delante de la voz de Dios, llamados a escoger. Y así como en aquel día estas personas se enteraron de un plan que Dios tenía y que Dios iba a llevar a cabo irremediablemente, hoy nosotros sabemos claramente que la obra consumada de la cruz ha ocurrido,
que en Pentecostés Dios ha enviado al Espíritu Santo para que more en el corazón de todos los que aman su nombre, y que un día pronto el Señor ha de volver a buscar a los suyos, que todos nosotros hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo y hemos de dar cuenta acerca de lo que hemos hecho delante de la verdad. Todo evangelista que está aquí esta mañana, el corazón le brota, le fluye y dice: hermano, dígalo, 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 dígalo. Nos queda escoger qué hemos de hacer con el Señor, qué hemos de hacer con su palabra. Es nuestro lugar ubicarnos, hemos de elegir qué hacer con la palabra de Dios, qué haremos con el Dios eterno que está ahí y que está ahí activo, intenso. ¿Qué haremos con el Salvador del mundo que Dios ha enviado? ¿Qué haremos con Él? ¿Qué haremos con la salvación de nuestra alma? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con nuestra fe? Pues cuando los sucesos de Lucas fueron resolviéndose, en todos los casos aparecen nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Aparecen expresiones propias del cielo. Aparece el desborde de la gloria de Dios inundando el corazón humano. Aparece la gratitud en María. María produce una oración bellísima. Zacarías, cuando recobra la voz, se pone a adorar a Dios y a decir: va, Dios, inmenso, inconmensurable, grande, bendito Dios. Cuando María está en su tiempo y llega al nacimiento del Señor, el día del nacimiento del Señor, irrumpieron los cielos. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Sin duda que Dios tiene un plan, y el plan que Dios tiene en la mano es inconmovible. Dios ha de cumplir y llevar adelante sus planes. Nos invita a que adhiramos voluntariamente, que pongamos de nuestra parte actuando en el rol de María, y cada uno de nosotros que se da cuenta que se trata de entregarnos al Señor, de darnos a Él, para que Él produzca en nosotros algo que es inexplicable a la raza humana. Ese es el misterio de la piedad, que ahora Cristo nace en la vida del humano, que Cristo hace una morada de Dios en el Espíritu, que el Espíritu Santo viene a morar, a transformar un cuerpo en una casa donde mora Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y ese poder sobrenatural que habitó en Jesucristo, recibirán poder para vivir en la verdad, para amar la verdad, para sostenerse en la verdad, para proclamar la verdad, para ser testigos de la verdad. Y quiero terminar diciendo: para gozar la verdad, para disfrutar la verdad, para vivir en la belleza de la verdad, para proteger la verdad. La verdad, Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Que te bendiga el Señor esta mañana, que su palabra edifique tu corazón, que puedas tomar decisiones, de esas decisiones bellísimas, en la dirección correcta, que puedas optar voluntariamente por abrazar la verdad y transformar a la verdad en una pasión que te mueva la vida y digas: yo dejo todo con tal de comprar este campo, vendo todo con tal de hacerme de esta perla. Yo he declarado todo por basura con tal de quedarme con el Señor Jesús. ¿Cómo me gustaría, tanto me gustaría, que una mamá y un papá que están acá esta mañana puedan esta tarde a la hora de la siesta mirarse a los ojos y decir: mirá,
Yo dejo todo con tal de tenerte en la verdad, de tener un vínculo en la verdad. Que un hijo y una mamá puedan encontrarse pronto y un hijo y la mamá puedan decir, hijo, pongo todo de lado con tal de que vivamos en la verdad. La verdad es que Dios está presente. La verdad es que Dios ha enviado a Jesucristo porque necesitamos ser salvos. La verdad es que nuestra vida es breve, que no somos Dios, y la verdad es que el justo vive por la fe, día por día, un día a la vez. La verdad es que cuando nuestra vida terrena termine, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos en el cielo, que cuando nuestra vida aquí pase, cuando estemos ausentes aquí, estaremos presentes para toda la eternidad con el Señor Jesús. Que morir, que vivir es Cristo y morir. ¿Quieres inclinarte?